Buenos días a todos y bienvenidos a estas jornadas que ha organizado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación con Casa América para conmemorar el 50 aniversario del llamado Contubernio de Múnich. Para mí es un verdadero honor y un placer poder moderar esta mesa y poder participar en esta conmemoración. Hace 25 años, por motivos que no recuerdo muy bien, les confieso, quizás la generosidad de Javier Tussell tuvo algo que ver, participé en la elaboración de este libro, o mejor dicho, en la celebración del seminario que dio pie a este libro, que lleva por título Cuando la transición se hizo posible y que se ha convertido un poco en el texto canónico sobre el Contubernio de Múnich. Y por lo tanto supone para mí un placer especial, 25 años después, se ve que no soy muy original, volver a participar en una conmemoración de este tipo. Creo realmente que ha sido una espléndida iniciativa la que ha tomado el Ministerio de Asuntos Exteriores y hoy contamos con una mesa redonda de lujo. Como ustedes verán, nos acompañan 4 grandes figuras del mundo académico español. Les presentaré de derecha a izquierda. El profesor Juan Velarde, que ya en el año 62 era catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y hoy en día es catedrático emérito de la Universidad Complutense. Mi buena amiga Mercedes Cabrera, exministra de Educación, y se la ve muchísimo más relajada, por cierto, y mucho más feliz ahora que en aquella época, por lo cual me felicito y la felicito, que es catedrática de Historia del Pensamiento también de la Universidad Complutense. José Luis García Delgado, muchos de ustedes le recordarán sobre todo como rector, excelente rector que fue de la Universidad Internacional Méndez Pelayo y en la actualidad todavía catedrático de la Universidad Complutense de Economía Aplicada. Y last but by no means least, Santos Juliá, querido amigo y colega, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y autor de un artículo muy interesante sobre el contubernio al cual espero que nos podamos referir a lo largo de este debate. La mesa de hoy tiene como propósito analizar la situación económica y política de España en el año 62 y fundamentalmente también tiene como objetivo insertar los acontecimientos de Múnich en el contexto de los cambios, sobre todo los cambios económicos que se habían producido algunos años antes. Y a fin de organizar un poco esta sesión, que por cierto esperamos que tenga una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos, para que se pueda celebrar también un diálogo con todos ustedes, hemos pensado que sería conveniente estructurarla en torno a 4 grandes asuntos. En primer lugar, al cambio de gobierno de 1957, la llegada de los llamados tecnócratas, que a su vez, al cabo de 2 años, en el año 59, aprobaron el Plan de Estabilización. Creo que sería interesante dedicarle un poco de atención a esta cuestión, dado que fue un punto de no retorno en la historia política y económica de la España contemporánea, un momento de inflexión decisivo. En segundo lugar, quisiéramos prestarle un poco de atención también a las consecuencias sociales, económicas que tuvo la entrada en vigor del Plan de Estabilización del año 59. En tercer lugar, dedicaremos unas palabras también a los acontecimientos vividos en el año 62, que experimentó una oleada de huelgas en Asturias, Vizcaya y Cataluña prácticamente sin precedentes y que marca en cierta medida la aparición de un nuevo movimiento obrero, un nuevo movimiento sindical en España. Y por último, por supuesto, hablaremos un poco sobre el significado histórico de la reunión de Múnich. ¿Qué consecuencias tuvo para la oposición, para los esfuerzos de la oposición por presentar un frente unido ante el régimen de Franco y también para el propio régimen, evidentemente? Por lo tanto, paso ya a la primera cuestión, al cambio de gobierno del año 57 y a cómo ese primer gobierno de los tecnócratas diseñó el plan de estabilización y cómo logró aprobarlo, porque en contra de lo que a menudo se dice y se escribe,
realmente dentro del propio régimen la aprobación del plan suscitó enormes resistencias. Le cedo en primer lugar la palabra al profesor Velarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Yo lo que había preparado es sencillamente una nota breve sobre medio siglo después, una visión desde la economía. Y la nota mía dice lo siguiente. 1959 había sido un año crucial en nuestra economía. Sencillamente había creado otra estructura económica de España, pero lo había hecho gracias a una colosal apertura al exterior. Por una parte, España había logrado ingresar en 1959 en la Organización Europea de Cooperación Económica, en la OEC, prácticamente al mismo tiempo que lo hacía en el patrón oro-dólar, al ingresar también en el Fondo Monetario Internacional el 4 de julio de 1958 y poder recibir el apoyo del Banco Mundial la otra creación de Bretton Woods. Pero no concluía ahí la apertura hacia ámbitos internacionales esenciales, en todos los cuales tenía un peso importante Norteamérica, porque todo había comenzado con los acuerdos con Estados Unidos de 1953. España, en la cuarta gran confrontación intereuropea, se había declarado beligerante. En las tres anteriores, la de 1870, por influencia clara de Prim, la de 1914-18, como una especie de herencia de la tesis de Cánovas del Castillo, para quien una entrada española en un conflicto europeo podía significar literalmente la desaparición de la nación española, la del 39 al 45, con el pretexto y la realidad de una decadencia económica tal que constituiría para su eventual aliado, Alemania, más una carga que una ayuda. Tengo el testimonio del entonces comisario de Abastecimientos y Transporte, Rufino Beltrán, quien me relató cómo preparaba para Serrano Suñer, antes de las visitas de Alemania, informes escalofriantes sobre nuestra situación alimenticia. Tampoco se puede olvidar en este sentido el informe preparado por Carrero Blanco para Franco, donde se ponía en claro el cataclismo político y, desde luego, también económico que significaría nuestra beligerancia. Fuimos, pues, a partir de 1814 y liquidación del mundo napoleónico, un país ajeno a los conflictos europeos. Y aquí que, en 1953, nos aliábamos con Norteamérica en esa particular proyección europea de la Guerra Fría, el cuarto conflicto serio que afectaba a dos bloques opuestos en Europa. Ruptura de la neutralidad supuso ruptura con el proteccionismo y con él y la ayuda norteamericana prometida. Como nos relata el profesor Munz por Foster Dallas a Franco, se creó una base para que el plan de estabilización fuese un éxito. Por supuesto que este tuvo varios puntos de apoyo. El primero, el arancel de 1960, que ha de continuarse con el ingreso en el GATT en agosto de 1963, por lo que, como señala el profesor Tamames, se suavizó gradualmente las barreras del 60 a la baja. Federico Pino, en relación con esta evolución, señala que la incidencia media de las aduanas, que era del 12,71% sobre el valor de las importaciones en 1961, en 1965 era ya solo del 8,82%. En el año 1962 se produjo el final del dilema. Comunidad Económica Europea, EFTA, encabezada por la defección de Gran Bretaña y Harold Macmillan, con su declaración del 31 de julio de 1961. Esto coincidía con el que podríamos denominar final de la etapa primera del Plan de Estabilización de 1959, reducción del déficit del Estado, flexibilidad de los salarios a la baja, fuerte migración sobre todo hacia Europa, restricción de los créditos por parte de la banca, al propio tiempo que se liberalizaban cada vez más los intercambios con el exterior. Naturalmente, esta política estabilizadora provocó un freno al desarrollo que había surgido detrás inmediatamente del primer plan de estabilización, el que había tenido lugar también en el año 48.
En el Producto Interior Bruto por habitante a precios de mercado, en pesetas del 95, según las estadísticas históricas de España de Albert Carreras y Xavier Tafuney, después del freno vivo de toda estabilización, en el año de 1950 creció un 1,27%, pero en el 51 el aumento fue del 8,36% y en el 52 del 7,62%. Por supuesto que en el plan del 59 sucedió en principio lo mismo. 1960 solo supuso en el Producto Interior Bruto por habitante a precios de mercado el 0,8% de incremento, pero en el 61 fue ya del 11,93% y en el 62 de un 9,58%. El desarrollo volvía a ser espectacular. Como señala Félix Varela en su artículo El informe del Banco Mundial del 62 y la economía española, en Cuadernos de Información Económica, marzo-abril del 12, desde 1962 y hasta 1973, España tuvo un ritmo de crecimiento solo superado por el de Japón, aunque dicha evolución fue más franca desde 1966 que en los años posteriores. Esto es lo que explica que la liquidación, por un lado, de la EFTA, con lo que el mercado británico pasaba a integrarse en el conjunto de la Comunidad Económica Europea, moviese en sentido aperturista a la mayoría de las autoridades, que escapaban así de la política que un conjunto también de políticos vinculados a las posiciones tradicionales, culminadas, conviene decirlo, durante la República, como probó Perpeñá Grau, resultaban avasallados por los nuevos, encabezados por Castella, Ullastres y Navarro Rubio, muy en primer lugar. Se tuvo que batir en retirada la carta que pretendía ser premonitoria y que estaba equivocada de raíz de Suances a Franco, o el talante de Gualbi y Albí, que declaró ante mí a una pregunta de Manuel Varela de por qué no se provocaba una política de mayor acercamiento al mundo comunitario, esto: joven, despacio, despacio. Eran los tiempos en que Gualbi y Albí presidía la Comisión Interministerial para el Estudio de las Comunidades Económicas y Atómicas Europeas, denominada por sus siglas la CICE, creada por decreto de 26 de julio de 1957. Gual va a ser ministro sin cartera hasta el año de 1965, lo que prueba que existían en el régimen posiciones muy resistentes a las vinculaciones comunitarias. No se debe despreciar el peso de este grupo hasta entonces, pero la opinión pública se había colocado en otro ámbito. En enero de 1959, el Gobierno había dirigido a todo un amplio conjunto de entidades, la Organización Sindical, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, el Consejo Superior Bancario, el Instituto de Estudios Agrosociales, el Instituto Nacional de Industria, el Instituto de Estudios Políticos. En la elaboración de su dictamen, dirigido por el profesor Torres, participé. La Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y el Consejo de Economía, y resultó impresionante observar la enorme unanimidad de las respuestas y entre ellas el deseo de que España participase en el proceso de integración europea. De todos modos, de memorias de diplomáticos se desprende que, desde Bruselas, surgió, ante la pequeñez del mercado de los 6 del Tratado de Roma y el éxito, como he señalado en lo económico, del plan de estabilización, un amago de acercamiento a España, que ante el asombro del ámbito comunitario pasaba a tener una fría acogida en Madrid. Sobre este colosal error diplomático algo se ha escrito, pero mucho menos de lo que merece. En febrero de 1962 comenzó a triunfar el grupo europeísta, y eso explica el envío de la Carta de Castilla dirigida a Couve de Murville, presidente a la sazón del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, que se iniciaba así: tengo el honor de solicitar, en nombre de mi Gobierno, la apertura de negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación de mi país con la Comunidad Económica Europea en la forma que resulte más conveniente para los recíprocos intereses. En estos momentos, todo eran dificultades para eso, no solo las del ámbito del movimiento europeo, sino las nacidas en el propio mundo comunitario, que en 1962 había, entre otras dificultades,
para la admisión, recibido el informe Birkelbach, hecho público en noviembre de 1962, donde se puntualizaba que los Estados cuyos gobiernos carecen de legitimación democrática y cuyos pueblos no participan en las decisiones del gobierno, ni directamente ni por medio de representantes elegidos libremente, no pueden ser admitidos en la comunidad. Este informe se convirtió en algo así como una especie de conciencia política para la acción comunitaria. 1962 fue también el año del informe del Banco Mundial, preparado por Sir Hugh Ries y 17 expertos. Como sintetiza Félix Varela, fue el momento en que López Rodó se convirtió en comisario del Plan de Desarrollo y cuando Fuentes Quintana avaló el informe, convertido en un superventa con 20.000 ejemplares que se vendieron en 3 meses, al señalar Fuentes en Información Comercial Española que lo que se dice en el informe del Banco Mundial no se había dicho antes en forma tan coherente, sistemática y fácilmente accesible. Subyacente en este documento, pensemos por ejemplo en su apuesta por la autovía del Mediterráneo, estaba la mentalidad de unir con la evolución europea los 3 grupos básicos del informe: apertura del comercio exterior, inversiones públicas especialmente estudiadas, ahí estaba esa vinculación infraestructural con Europa, y mejorar el funcionamiento de la administración económica. O, como dice Félix Varela, para optar por una economía de mercado regida por reglas de competencia y principios de eficacia. Asimismo, fue el momento en que se generalizan los estudios macroeconómicos a partir de las tablas input-output y la contabilidad nacional. Las tablas servirían pronto de base para el desarrollo de algo que hay que hablar después, que es el Tratado Preferencial Ullastres. Pero dentro de la planificación indicativa, que comienza entonces, fuerzas corporativas, alevines de proteccionismo, defensores de realidades que estaban al margen de la apertura del mercado interior, pasaron a actuar con mucho poder. No todos, a pesar del informe citado, de los dictámenes de numerosas instituciones, veían con agrado una apertura franca hacia Europa. La opinión, dentro del propio mundo de la política económica española, no contemplaba con simpatía franca tales relaciones y tales talantes. Por tanto, en 1962, una economía española que crecía con mucha fuerza y a la que convenía esa vinculación comunitaria, vio su puerta cerrada. Se comenzará a abrir con lentitud en 1964 y de forma franca con el Tratado Preferencial Ullastres de 1970, por un motivo más fuerte que la postura de la oposición española en la reunión de Múnich del movimiento europeo. Actuaron objetivamente y tenían plena conciencia, porque entre ellos estaba un brillante economista, Prado Sarrarte, aunque sin pretenderlo, por supuesto, como aliados del grupo vinculado al régimen, pero más proclive a mantener aquella voluntad política de despacio del proteccionista Gualbi Albí y de otros intervencionistas corporativistas estatificadores. Y todo esto se hacía dentro de un planteamiento de crecimiento económico fuerte que, como ha señalado el investigador histórico, el famoso historiador francés Chauny, inmediatamente acarrea con el desarrollo económico siempre intentos de libertad. Esto es lo que muy rápidamente sobre la cuestión económica de aquellos momentos les he traído a ustedes. Muchas gracias, profesor Velarde. Muchas gracias, profesor Velarde, por esta intervención que yo creo que nos permite empezar a pensar un poco en algunos de los temas que queremos ir desarrollando. Cabría subrayar en primer lugar algo que en ocasiones olvidamos, que es la intervención absolutamente decisiva de las instituciones de Bretton Woods, que no solamente acompañan la elaboración del plan de estabilización y su implementación, sino que en realidad se encuentran en el origen mismo de esa iniciativa. Me ha interesado también mucho, y es una cuestión a la que volveremos sin duda, la crítica implícita en lo que ha comentado el profesor Velarde al planteamiento táctico del Gobierno en el año 62.
y esto se plasmó en una carta, como él ha comentado, extraordinariamente ambigua, como es la de Castilla de febrero del 62, pidiendo el inicio de algún tipo de negociación con la Comunidad Europea. Por cierto, en la exposición que inauguraremos a la 1:30 podrán ustedes contemplar el facsímil de esta famosa carta. Y por último, quería decirle que me ha agradado mucho la mención que ha hecho el profesor Prado Sarrarte, cuya hija nos acompaña hoy en esta sala, a quien probablemente no se le ha hecho justicia. No olvidemos que él tuvo que exiliarse como resultado de Múnich y en fin, sufrió en carne propia las consecuencias de aquella reunión. Pasamos rápidamente entonces a la profesora Mercedes Cabrera. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en esta mesa y espero que sea todo un éxito esta conmemoración de la reunión o contubernio de Múnich. Yo voy a ser muy breve porque creo que el profesor Velarde ha hecho un encuadramiento general muy acertado de esta primera pregunta, pero quería insistir en un aspecto que creo que es relevante. En primer lugar, el cambio en la composición ministerial del Gobierno ya en 1951, la separación del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Industria, el hecho de que el Ministerio de Industria pasara en 1951 a Arburúa y después a Alberto Ullastres, dos personas que tenían poco que ver con la política económica más autárquica, cerrada, proteccionista que había estado vigente hasta entonces, y al amparo de la presencia de Ullastres en el Ministerio de Comercio, que tenía además como dependencia del Ministerio el IEM, el organismo que controlaba la moneda, el cambio de moneda y la disponibilidad de divisas, al amparo de este cambio comienzan a situarse en el Ministerio de Comercio una generación de jóvenes universitarios, economistas, salidos algunos de ellos de la nueva Facultad de Económicas, algunos miembros de los nuevos cuerpos del Estado, que viven esa relación con los organismos internacionales, los informes que llegan del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE sobre la situación española, que tienen una visión mucho más abierta y de las necesidades que tiene España de incorporarse efectivamente a un mundo económico que se regía por normas que tenían poco que ver con las que habían estado vigentes en la economía española hasta entonces. Un grupo repito, de gentes que entran en la administración pública, en algunos ministerios, como el Ministerio de Comercio, de cuya Secretaría General Técnica dependió la elaboración del Plan de Estabilización. Estos jóvenes economistas están participando en la elaboración de ese plan en contacto con los organismos internacionales y hacen lo que no se había hecho hasta entonces, por ejemplo, la elaboración de la balanza de pagos, de una balanza de pagos que desde el año 31 no se había hecho, es decir, empiezan a conocerse los datos reales de funcionamiento de la economía española, y yo creo que este grupo de gentes, entre los que está pues Enrique Fuentes Quintana, que es director del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio, está Sardá, que está en el Servicio de Estudios del Banco de España, está Ángel Rojo, que entra en el Ministerio de Comercio en ese momento. Van a tener un protagonismo importante en la elaboración de este plan, y no solamente en la elaboración de este plan, sino en todas las reformas que van a seguir, como ha señalado el profesor Velarde, al plan de estabilización. Yo creo que muchos de ellos con la intención de impedir que el plan de estabilización diera marcha atrás, porque el plan de estabilización tiene, creo yo, un enorme éxito en lo que tiene de ajuste económico radical, pero el proceso de apertura y de liberalización que traía consigo el plan de estabilización sufre luego accidentes, retrasos, en cierta medida por lo que ha señalado el profesor Velarde, de presiones de grupos corporativos, que suponen pues una cierta paralización en ese proceso de apertura y de liberalización, o una cierta paralización en el proceso de acercamiento de la economía española a lo que eran, pues, digamos, los modos de funcionamiento de una economía en aquella época. Yo creo que el plan de estabilización fue decisivo, pero no solamente por ese ajuste imprescindible que había que hacer en ese momento, sino por la incorporación a la administración pública de un grupo de economistas, funcionarios o no,
que van a tener un protagonismo enorme en sucesivas versiones de las distintas medidas que se van a ir tomando. Yo, por ahora, no digo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que la profesora Cabrera ha subrayado un tema muy interesante. Cuando estudiamos, por ejemplo, el éxito de la transición, a menudo se nos olvida quizás subrayar suficientemente la enorme importancia que ha tenido en España la continuidad del Estado y de algunas de sus instituciones. El Banco de España, sin duda, entre ellas. Es decir, los jóvenes técnicos a los que se ha referido la profesora Cabrera, que emergen y se consolidan en los años 50-60, son también en buena medida los responsables de la economía española en los años 70 y 80, tema al que precisamente el profesor García Delgado ha dedicado algunas páginas extraordinariamente interesantes. Y antes de que tome la palabra, y para darle tiempo a Santos Juliá, sería interesante contestar una pregunta muy concreta en algún momento de esta sesión, que sería ¿por qué Franco acepta, por qué Franco se ve obligado a aceptar el plan de estabilización? Adelante, José Luis. Muy buenos días, amigos, señoras, señores. Porque Franco quizá no tuvo gran capacidad, un sentido de anticipación, pero sí tuvo un instinto de sobrevivencia, se ha dicho muchas veces, también por economistas, y su instinto de sobrevivencia le hacía ser adaptativo y, bueno, tanto lo tuvo que estuvo al frente de la jefatura del Estado casi 40 años, ¿no? No sentido de la anticipación porque quizá se tomaban las decisiones de cambio cuando ya no había apenas margen de maniobra. Eso yo creo que ocurre en el 59, pero finalmente se toman, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta es porque no había otra salida en ese momento, ¿no? Sentido de la supervivencia, ¿no? Lo demostró durante la Segunda Guerra Mundial, lo demostraría al final de los 40, lo demostró al final de los 50, y después, quizá, con el curso del tiempo, claro, iba, en la medida en que también la edad avanzaba, pues iba perdiendo tal vez esa capacidad adaptativa que muy descollantemente había demostrado en otros momentos, ¿no? Y en relación, José Luis, con el plan propiamente dicho, Mercedes adelantaba que fue un éxito en lo que se refiere al ajuste, pero quizás no fue tan exitoso en lo que se refiere a las reformas estructurales, digamos, y a la liberalización. Bueno, ¿Cuál es realmente el sentido, el legado económico del plan de estabilización? Yo lo quiero escribir, si me permite si me permite el moderador, contesto, pero escribiéndolo en lo que yo les quería transmitir en una primera intervención y enlazando con lo que han dicho los anteriores ponentes, ¿no? El profesor Velarde, la profesora Cabrera. Yo creo que en el 62, y con ocasión de esa reunión de parte del exilio y parte de la oposición interior, el franquismo pierde una oportunidad para completar un cambio que fue muy apreciable en dos ámbitos particular en el curso de la segunda mitad de los años 50. Uno, ya se ha dicho, y además Juan Velarde muy rotundamente, un cambio en la estructura económica, nada menos, es verdad, es un antes y un después. El adiós a todo eso, por decirlo con el título de memorias del autor de Yo Claudio, que eso es el 59 en términos de política económica, ¿no? Antes, pues es uno de los cambios importantes en los años 50, que es un decenio bisagra a todos los efectos en la historia del régimen, desde un punto de vista de la historia de la cultura, yo creo que también, y de la historia de la economía, y en el plano antes habido en la segunda mitad de los años 50, y gracias al trabajo no de economistas jóvenes, de juristas jóvenes entonces, la generación de los Alonso Lea, de los Jesús González, de los Eduardo García de Enterría, ha habido un cambio muy importante. Es que dentro de la dictadura ha empezado a conformarse, digamos, un núcleo importante de lo que es un Estado de Derecho. Ley de expropiación forzosa,
ley de lo contencioso administrativo, ley del régimen general de derecho del Estado. Son tres leyes que se aprueban durante el franquismo y que van eliminando discrecionalidad a un régimen que por definición gozaba de máxima discrecionalidad como régimen dictatorial que era, ¿no? Entonces ahí hay un primer cambio en la mitad de los años 50, un núcleo de juristas que están vinculados por otra parte con el Instituto de Estudios Políticos, institución que yo creo que deberíamos de estudiarla más de lo que lo hemos estudiado, porque es pluridimensional y ahí hay muchas cosas, ahí se gestan muchas cosas. Primer cambio ese. Segundo, el 59, es un antes y un después, efectivamente. Como tal plan de estabilización, me parece que era la pregunta, como tal plan de estabilización es un éxito rotundo, ¿no? Es un éxito rotundo. En apenas 9, 10 meses empieza a recuperarse la economía extraordinariamente con tasas de crecimiento realmente hoy asiáticas, diríamos, ¿no? Porque Juan Velarde da algunos datos del Producto Interior Bruto, yo tengo otros de la evolución de la renta por habitante cuando la población entonces está creciendo muy apreciablemente a un ritmo importante. El crecimiento de la renta por habitante en el 61 y el 62 es del orden del 10%. Hay que restarle lo que crece la población. Para hallar la tasa a lo que crece el producto hay que quitarle lo que crece la población para encontrarnos con datos de renta por habitante, ¿no? Entonces el éxito es inmediato y enseguida empieza a apreciarse en los intercambios con el exterior, en la congelación de las tensiones de precios, al menos durante 15, 18 meses. A partir del 61 otra vez empiezan las tensiones inflacionistas, pero durante el 60 y la primera mitad del 61 se consigue frenar lo que había sido recurrentemente una pesadilla durante una buena parte de los 50, que era el descontrol de precios. Entonces, como tal plan de estabilización tiene un éxito inmediato. Bueno, y a eso voy. Entonces, la contestación, me parece, a la pregunta concreta es esa. Yo creo que es una oportunidad perdida, les venía a decir antes, porque quedaría un tercer plano si la dictadura realmente hubiera querido ir adaptándose, pero el tercer plano afectaba ya a instituciones claves del propio régimen franquista, eran cambios políticos, que es en definitiva lo que se demanda lo que demandan los reunidos en Múnich, y a lo que el régimen, la reacción no es adaptativa, porque podría haber, bueno, vamos a ir encontrando, digamos, a través de un proceso gradual, vamos a ir, digamos, acercándonos, a acercar posiciones. Yo creo que ahí el régimen pone de manifiesto sus limitaciones. Ahí tocamos el techo de lo que el régimen podía hacer en términos, digamos, de evolución interna. Y yo creo que la historia de los 60, en definitiva, es eso. El régimen toca techo con una sociedad, con una economía que cada vez se crecen, se modernizan más, pero en un régimen que no puede, desde un punto de vista institucional y político, seguirle el paso a ese proceso evolutivo. Entonces, creo que el 62 es la gran ocasión perdida, es decir, los reunidos en Múnich plantean hacen una serie de planteamientos y de objetivos a los que el régimen, claro, la contestación además, Juan Velarde también se ha referido, la contestación es de tal naturaleza que, claro, supone una involución total, ¿no? Bueno, perdón, muchas gracias. Me he extendido mucho. Muchas gracias. Profesor Juliá. Bueno, quizás incluso, Santos, si podíamos empezar a hablar un poco sobre las consecuencias sociales y económicas, algunas de las consecuencias adversas, porque en estas conmemoraciones siempre corremos el riesgo... ¿Consecuencias adversas de Múnich? No, de estos cambios del plan de estabilización, de los cambios de política económica, porque con estas conmemoraciones caemos a veces en el peligro, ¿no? Sí. de olvidarnos de las consecuencias no deseadas de algunas de estas Bueno, decisiones. un apunte sobre si me lo permites, buenos días a todos. Un apunte sobre lo que pienso que es el fondo político de la crisis del 57, que cierra realmente una crisis abierta en el 56. En el 56, y es una crisis que no le viene al régimen del interior, sino que es provocada por la primera rebelión de estudiantes universitarios en Madrid, que es la primera vez que Franco
modifica el gobierno por una presión exterior, no por el juego de las facciones que sostienen al régimen, como pudo ser la crisis también muy fuerte, tardó también un año en cerrarse, la del 41 al 42, que fue el primer enfrentamiento serio entre el mundo católico y el mundo de la falange fascista, Serrano Suñer frente a lo que entonces se llamaban los metropolitanos, por la definición del régimen, que era lo que se estaba construyendo. En el 56 no es por una lucha de facciones, sino por una presión exterior, que son los estudiantes universitarios, que se han movilizado en Madrid, que han provocado aquellos... ellos no, más bien la respuesta que la gente de la primera línea de Falange quiso darles en el febrero del 56, y que son unos enfrentamientos que van a alimentar la vida universitaria mucho más reducida que ahora. Los universitarios españoles no llegaban a 100.000 entonces, pero la va a alimentar. Son hijos de una burguesía y una clase media profesional, hasta los incidentes luego en enero y en febrero del 57 en Barcelona. La fórmula de resolución fue acabar con Franco entonces y Carrero, ya que está a su lado, liquidan simultáneamente a lo que podría llamarse corriente para una institucionalización católica del régimen, Ruiz Jiménez, y la corriente para una institucionalización falangista o fascista, que es Fernández Cuesta. De manera que ahí, por fin, la cuestión que se plantea al régimen no es ya ni la institucionalización católica, que está agotada, que es la que se intenta a partir de 1945, la monarquía tradicional, corporativa, etcétera, autoritaria, que puede estar representada por Ruiz Jiménez, Martín Artajo, el grupo de la CNDP, y la institucionalización de la Ley de Ordenación del Estado que había intentado introducir Serrano Suñer y que Arrese seguirá intentándolo, pero fracasa absolutamente. Entonces, el dilema que se le plantea al régimen en 1956-57 es que las fuerzas originarias han agotado sus posibilidades de institucionalización. Y entonces aparece, lo cual no es extraño, por otra parte, en la tradición española, aparece una fuerza nueva que tiene una doble vertiente. Primero, es gente experta en derecho administrativo, son administrativistas. El derecho administrativo tiene una tradición de cultivo en España que se remonta a la época moderada, es decir, cuando hay un problema político serio que se refiere a la arquitectura del Estado, recurrir en lugar de políticos a administrativistas. Es la fórmula moderada, digamos, pero que tiene la connotación de que quienes vienen trayendo esta fórmula pertenecen a una organización católica que es el Opus Dei. Y entonces vienen con la fuerza que le da la pertenencia a una organización jerárquica, disciplinada, católica, pero no políticamente católica. Lo que quieren es construir un Estado administrativo, lo que se llamó el Estado de Derecho Administrativo, nada que ver con el Estado social y democrático de derecho, y que ha destacado un personaje singular, fundamental en la historia del segundo periodo del franquismo, que es Laureano López Rodó, que ha entrado en el gobierno en medio de la crisis, ha entrado en el otoño del 56, no llega en la resolución de la crisis del 56, pero no espera a la resolución final de la crisis en el 57. Él va a ser, digamos, el muñidor con Carrero Blanco de la crisis del 57, porque ya no traen una fórmula que viene de los fundamentos internos del régimen,
sino que traen algo distinto, que va a ser, primero, una ley de ordenación económica, que es así como se llama realmente la llamada ley de estabilización. Eso va a tardar 2 años. Pero López Rodó va a poner, como estalla ese núcleo de juristas y de administrativistas, ya está formado, va a poner rápidamente en marcha la serie de leyes del régimen jurídico de la administración del Estado, ley de funcionarios, esas 5 o 6 leyes, ley de convenios colectivos, que va a venir también en ese momento y que tiene una importancia fundamental para la rebelión que va a empezar dentro de la clase obrera y las huelgas, etcétera, y que lo que pretende no es resolver un problema de ley fundamental del Estado, sino de construcción del Estado a partir de una administración. Es decir, dejemos la política, no política, todo administración. Cuando tengamos un Estado administrativamente construido, será cuestión de ver, y la dirección que se empieza ahí, es cómo se corona eso. Lo va a coronar la Ley Orgánica del Estado del año 67. Vamos a tener un Estado que está asentado en una burocracia de mérito, de ahí que la reforma incluye la creación de los cuerpos generales. Vamos a suprimir los cuerpos de élite que dominaba cada cual su ministerio, son cuerpos generales que se van a extender por todos los ministerios, transversales les diríamos ahora, los técnicos de administración civil, los técnicos comerciales del Estado, son 4 cuerpos, me parece, de carácter general, que los abogados del Estado existían. Los abogados del Estado no forman parte de la arquitectura administrativa, es más bien el cuerpo jurídico que tiene el Estado para defender los intereses del Estado. Economistas del Estado. Y eso es lo que se piensa en ese momento que va a ser el fundamento del Estado que hay a partir de ahí se va a construir. De manera que lo que representa la crisis del 57 es el fin, creo, el fin del combate ideológico entre comprensivos y excluyentes, entre falangistas y católicos, entre monarquía tradicional o ley de ordenación con el partido único, ¿qué es el movimiento? Todo eso va a desaparecer. Es una ironía de esta historia que el autor verdadero de la ley de principios del movimiento sea López Rodó, más que Arrese, que al final es el que le da la vuelta y la desguaza completamente. La ley de principios del movimiento es una ley que no sirve para nada. Creen con eso que han construido un Estado perdurable, un Estado para siempre. Es ya un Estado montado, no en la victoria, no hablan de la victoria, no en la religión católica, suprimen toda la ganga católica de las leyes que no tienen nada que ver, suprimen toda la ganga fascista de la ley y utilizan un lenguaje administrativo. Por ahí es por donde van a surgir los problemas, porque este Estado administrativo, que ya no es discrecional en la manera en que lo había sido hasta entonces, junto con todas las reformas económicas que van a poner en marcha planes de desarrollo y un crecimiento como nunca había experimentado la economía española, van a dar pie, van a alimentar un tipo de conflicto para el que ese Estado no está preparado. No está preparado. Definitivamente, el tipo de conflicto de los años 60 al que se quiere responder como siempre se ha respondido, o sea, con consejos de guerra, no va a resultar. Pero bueno, esta es otra parte de la cuestión. Muchas gracias, Santos. No hace falta. Estamos en una mesa redonda. Me atrevería a preguntarle a Mercedes Cabrera, pillándola por sorpresa, por supuesto, y también al profesor Velarde, claro.
si había algo cualitativamente distinto en los movimientos obreros, en las huelgas, etcétera, del año 62. Y lo pregunto porque, como bien saben los historiadores de las revoluciones y de los movimientos sociales, paradójicamente estas grandes protestas a menudo se producen no en momentos de grandes dificultades económicas, sino precisamente en momentos de recuperación económica, cuando existen unas nuevas expectativas de crecimiento. Es decir, el plan de estabilización en un primer momento tiene, a muy corto plazo, tiene consecuencias sociales negativas, una disminución en los niveles de vida, etcétera. Y paradójicamente, cuando se producen ya las grandes oleadas huelguísticas del año 62, la economía de hecho ya estaba creciendo, ¿no? Y en relación con esto, a Mercedes Cabrera, que es experta en historia de la patronal, me gustaría también preguntarle si, ¿cómo va reaccionando la patronal española de la época? Ya existían la ley de convenios colectivos, en buena medida estas huelgas se producen precisamente durante la negociación o como resultado de las negociaciones de los convenios. Es decir, este fenómeno de los años 60, por cierto, ya con participación de comisiones obreras, ¿se puede decir que es algo completamente distinto, que marca también un antes y un después? Bueno, yo creo que sí, pero un poco en la línea de lo que acaba de decir Santos Juliá. Hay una ley de convenios colectivos del año 58 que forma parte de ese conjunto de normas que introduce, bueno, pues un elemento absolutamente nuevo en las relaciones de trabajo, que es la posibilidad de una negociación entre empresarios y trabajadores. Lo hace sin desmontar el sindicato vertical, que sigue ahí, con lo cual el propio sindicato vertical y quienes están integrados en él, la propia estructura administrativa y burocrática de la organización sindical del Estado va a tener, bueno, pues que adaptarse a ese cambio. La ley de convenios colectivos, mal que bien, y no siempre de manera legalmente aceptada, da pie a la formación de representaciones empresariales y obreras que tienen que negociar. Es un éxito la ley de convenios colectivos porque en el año 58, cuando se aprueban 7 convenios colectivos. En el año 62 son 1.500 que afectan a 2 millones y pico de trabajadores y en el año 69 son 4 millones de trabajadores los que entran en convenios colectivos y además hay una cifra quizá muy significativa, que es que la capacidad de intervención del Estado a través de laudos obligatorios de cumplimiento obligatorio cuando no hay éxito en la negociación no llega al 10%. Es decir, eso quiere decir que la ley está funcionando. Lo que pasa es que esa ley de convenios colectivos tiene también, como decía Santos, consecuencias no queridas, en el sentido de que la conflictividad que aparece al hilo, yo creo que es de las dos cosas, del éxito del ajuste económico que produce, lo que produce de manera inmediata, es decir, disminución salarial, ajuste muy duro, y el inmediato comienzo del crecimiento, yo creo que es la suma de las dos cosas la que está en la base de esa nueva conflictividad en la cual el protagonismo de comisiones obreras que surge es enorme. ¿Qué hacen los patronos y los empresarios? Yo creo que tienen un protagonismo pequeñísimo. Pequeñísimo, digamos, como iniciativa. Son más bien pacientes de lo que está pasando. Y eso se puede percibir, por ejemplo. Hay historias muy detalladas, como la que ha escrito Jorge Reverte sobre la huelga minera del 62, en la cual se puede ver perfectamente la interferencia entre la intervención del Estado, tratando de poner paz en el conflicto, incluso forzando a los empresarios a subir precios que ellos no quieren subir, y de unos empresarios que están un poco en territorio en el que se tienen que defender. Ellos son partidarios de tener un interlocutor del lado obrero en la negociación de convenios colectivos, un interlocutor representativo, de tal manera que el convenio colectivo tenga virtualidad, pero no se han dado todos los pasos necesarios para que eso fuera realmente una ley que cambiara radicalmente las normas del mercado. Es decir, es como quedarse a mitad de camino. Entonces, yo creo que los empresarios ahí intentan adaptarse también a los cambios que se producen dentro de la organización sindical con la formación del Consejo Nacional, porque también la organización sindical reacciona introduciendo en los años 60 órganos supuestamente de representación horizontal dentro de un sindicato vertical, que, bueno, pues sirven para lo que sirven. Entonces, yo creo que es, bueno, una solución a mitad de camino
que va a provocar en gran medida, o que va a facilitar el estallido de este nuevo tipo de conflictos que yo creo que sí efectivamente son nuevos. No sé si el profesor Velarde quiere añadir algo o el profesor García León en esta cuestión en concreto. No, que el 62, una vez más, lo que se está diciendo, lo que acaba de apuntar Mercedes Cabrera, abunda sobre que en la reunión del 62 el país, España, no es una sociedad, no es un país inerte, no es una sociedad que no se mueva, no es una economía bloqueada, ¿no? Es un país que tanto en términos de cambios sociales como desde el punto de vista de cambio económico empieza a tener una dinámica de cambio ciertamente importante, ¿no? Yo no sé si desde Múnich, quienes se reúnen en Múnich tienen esa apreciación, pero los datos que, por ejemplo, nos ha recordado Mercedes Cabrera son muy llamativos, ¿no? Cómo prende la negociación colectiva, y la negociación colectiva es representantes obreros y son interlocutores en el otro lado, y son gobiernos civiles atendiendo por dónde van las cosas, etcétera, ¿no? O sea, hay un país que está cambiando, ha empezado una dinámica de cambio que está gestándose, que ya en los años 50, en términos económicos, los años 50, decenio bisagra, ya es un salto hacia adelante extraordinariamente importante, pero sobre todo a partir de finales de los 50 es un caudal, es una corriente muy caudalosa, mejor dicho, ¿no? Yo añadiría estando totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Mercedes y lo que dice ahora José Luis, yo añadiría una cuestión que relaciona estas nuevas huelgas con lo que ha ocurrido con los estudiantes durante esos años. Y es que por primera vez se encuentran en el mismo espacio y defendiendo las mismas objetivas, los mismos fines, gentes que vienen del lado de los vencedores y gentes que vienen del lado de los vencidos. Los estudiantes habían distribuido por la universidad aquel manifiesto en el que decía: nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Yo llamo mucho la atención sobre esto porque aparece por primera vez, ¿no?, identificado un sujeto colectivo que rompe la barrera, la divisoria entre vencedores y vencidos, que era la que sostenía hasta ese momento al régimen, o sea, la exclusión absoluta de los vencidos. En el mundo obrero va a ocurrir, claro, los obreros que se movían en los años 50, en los años primeros 60, tenían dos posibilidades. Una era la semiclandestinidad en la que se movían los comunistas, y otra era la legalidad en la que se movió el movimiento obrero católico, la gente de las hermandades obreras de Acción Católica, la UAC, y las gentes de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. Entonces, lo que ha planteado Mercedes de la aparición de negociación horizontal dentro del sindicato lleva al Partido Comunista a formular aquella política que se llamó del entrismo frente a los sindicatos tradicionales, la CNT y la UGT, que decían eso es franquismo, ahí no podemos entrar. Los comunistas, que es gente nueva, es gente de la nueva generación, obreros digo, hay otro grupo que es intelectuales que merecerían otras consideraciones, pero la gente obrera entiende perfectamente esa política del llamado entrismo, es decir, aprovechar los resquicios que permite la legalidad del régimen, que ya está establecida con los convenios colectivos para este fin, y a partir de ahí presionar y aparecer y dar la cara y no ocultarse del todo, vivir en una especie de ilegalidad, pero no absolutamente clandestina, en el sentido de que debían ser conocidos, ¿no? De ahí que se produzcan tantas caídas. Y ahí encuentran a los obreros cristianos, que se han socializado en las hermandades de Acción Católica o se han socializado en la JOC.
Entonces se produce, digamos que antes de la democracia se empieza a aparecer el lenguaje de democracia y el comportamiento de democracia. Es decir, obreros cristianos y comunistas que se encuentran juntos en unas cosas que empiezan a llamarse comisiones obreras sin mayúsculas, porque eran las comisiones que se formaban ad hoc para la negociación, para ir, y que se formaban en asambleas, pero eran asambleas también informales, que no estaban establecidas y que eran los representantes de los trabajadores para las negociaciones colectivas. Yo creo que ese es el caldo de verdad en el que se cuece, se va cociendo lo que después será la llamada transición. Es decir, he hablado en algunas ocasiones de transición antes de la transición. Ahí se ha tenido que producir un fenómeno nuevo, que es una nueva generación de gente que dice la guerra es cosa de nuestros padres, nosotros lo que tenemos aquí es esto y esto hay que romperlo para ir hacia adelante, y no queda más remedio que encontrarse en los mismos ámbitos gente que se han estado matando hace 20 años, pero que ahora lo que se está abriendo es otras perspectivas, otro futuro, y hay que ir en esa dirección, echando al olvido lo que pasó, recordándolo desde luego, pero que no sea el elemento central para formular una política en relación con el futuro. Eso va a ser también Múnich. Eso va a ser parcialmente Múnich. Sí, por supuesto. Perdón, ¿puedo añadir una Profesor, cosa? vamos a hacerle al profesor Velarde. Creo que en aquellos momentos también se han producido varias circunstancias complementarias de esto que se ha dicho, y se ha dicho muy bien. En primer lugar, ¿dónde nace Comisiones Obreras? Comisiones Obreras nace en el Círculo Manuel Mateo, de Falange. Ahí es donde aparece por primera vez ese nombre de Comisiones Obreras. Y aparecen los primeros dirigentes de Comisiones Obreras en el Círculo Manuel Mateo. Y este es un hecho a considerar dentro de la complejidad que es la historia. En segundo lugar, tiene lugar la liquidación del artículo 222 del Código Penal. El artículo 222 del Código Penal castigaba penalmente los conflictos colectivos, y en aquel momento se elimina el artículo 222. La tercera de las cuestiones es que también se pone en marcha en aquellos momentos algo que era nuevo, que es el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social nace precisamente en aquellos momentos, como eliminando multitud y creando sobre la marcha multitud de conflictos con intereses privados, etcétera, porque era una especie de, bueno, de irse al lado de Beveridge, cuando lo que había aquí pues era, bueno, pues un mantenimiento de los sistemas de seguridad social que venía más bien del lado alemán y que eran más bien conservadores. Y no, es de repente el cambiar al sistema de Beveridge, que fue también un cambio y una alteración importante. También simultáneamente a todas esas cuestiones aparecen las estadísticas de los conflictos colectivos. Puede parecer una bobada, pero de pronto aparece cuánto duraban las huelgas, donde había más, donde había menos, etcétera, etcétera, y aparece esa estadística de huelgas que quien las confeccionaba era un funcionario entonces del Ministerio de Trabajo llamado Marabán, que luego se fue ministro de Educación Educación Nacional años después, etcétera, etcétera. Pues aparecía allí los datos estos que eran importantes. Y luego, finalmente, también es un momento en el que de pronto la administración del Ministerio de Trabajo admite que en los convenios colectivos aparezcan de verdad representantes de
lo que tendríamos que calificar de elementos de la oposición. Yo entonces era el vicesecretario de Estudios y recuerdo que aparecían con la paloma de Picasso en la solapa. Eso ya indicaba mucho. Pero estaban allí y estaban discutiendo el problema del carbón o el problema de la materia que fuese en la discusión del convenio colectivo. Y eso, esa admisión de, bien, bueno, vienen con la palabra de Picasso, pues bien, vienen con la palabra de Picasso. Es de pronto, y vuelvo a donde yo terminaba, cuando se produce toda mejoría en el sistema económico, automáticamente aparecen márgenes de libertad, búsqueda de libertad por todas partes y es imposible detenerla. No es algo que está unido ahí. Yo lo encontré por primera vez, ya digo, en Chauny, a estudiar la Revolución Francesa, cuando decía que la Revolución Francesa, Francia en aquel momento tenía un Producto Interior Bruto por habitante incluso mayor que el británico en aquellos momentos. Y sin embargo se produce el estallido. Y se produce el estallido porque se desea al mismo tiempo libertad, simultáneamente. Y esto pues es algo que ocurrió también en España. En el año 62 llevaba, digo el 62, y el 61, y el 63, y el 64. Lo de alrededor del 62 pues estaba ahí. Y un complemento pues fue Múnich. Esto era un complemento, un añadido más dentro de todo un magma realmente pues muy complejo y donde ciertamente pues existían multitud porque era algo en formación y por eso era complejo, de algo que se veía que era nuevo. Muchas gracias. Y esto era lo que quería decir como complemento de datos un poco concretos de cosas estupendas que acaba de decir Santos Juliá, etcétera, y todos los demás. Gracias. Ha pedido la palabra Mercedes y también José Luis García Delgado. Sí, brevísimamente. Yo enlazo con lo que nos había dicho al final de su última intervención. Santos Juliá, el aprendizaje él lo ha dicho muy bien en algunos de sus estudios sobre el franquismo y la transición, ¿no? Que se hace posible esta última, la transición, a partir del terreno que van preparando no solo cambios generacionales, sino cambios generacionales que llevan consigo, efectivamente, traen consigo, mejor dicho, nuevas pautas, nuevas actitudes, nuevas referencias de comportamiento en la escena pública, nuevo lenguaje. Tal vez ahí no debemos, y enlaza con lo que yo creo que en algún momento nos ha insinuado el moderador de consecuencias del plan de estabilización, ahí habría que meter como otro vector la emigración, que se multiplica precisamente en los años duros de la estabilización 59 y 60. Hay una ley previa del 57-58, una ley general de migración, que va a facilitar precisamente las salidas, ¿no? Los permisos de salida. Hasta entonces necesitaba permiso. Entonces, los reunidos en Múnich, muy probablemente en los barrios obreros de Múnich habrá, no exagero, 80 a 100.000 españoles, porque a la altura del 62 hay en Europa, y era fundamentalmente Alemania, Suiza y un poquito y Francia, había ya del orden de 600, 700.000 obreros españoles, que en 3 o 4 años más totalizan 1.300.000, 1.400.000, un 15% de la población activa. Un porcentaje. Entonces, claro, esta gente también aprende en aquellos lugares de trabajo fuertemente sindicalizados, fuertemente, digamos, organizados, pues naturalmente ahí van a aprender también nuevas prácticas, van a tener nuevas referencias, nuevos lenguajes, que, como además es una emigración no de establecimiento definitivo en los lugares de destino, sino una emigración que va a tener una duración muy recortada en el tiempo, 2, 4, 6 años como media, pues la vuelta de esa población emigrante yo creo que también es otro factor de cambio en la línea de lo que se ha dicho. Gracias. Mercedes, y luego pasamos finalmente al último bloque, que sería sobre el contubernio propiamente dicho. Sí, yo voy a añadir algo a estos cambios de la década de los 60 y a estas posibles consecuencias de lo que inicia el plan de estabilización, aunque yo creo que el crecimiento económico también, yo iba a poner una nota pesimista, pero me la voy a ahorrar. Quiero decir que es verdad que hay un crecimiento económico asiático, pero es un crecimiento económico
con unos desequilibrios internos que se van a poner de manifiesto en la crisis de los 70 y en la transición. Entonces, no es un, en fin, es un crecimiento económico, en fin, no sigo por ahí, pero quería sacar un tema que me parece, yo creo que es importante y que normalmente no se menciona, y barro para mis antiguas dedicaciones políticas. En la España de comienzos de los años 60 hay más de 3 millones de analfabetos. En el año 1950 se puso en marcha por primera vez un plan de alfabetización que no tuvo demasiado éxito por su manera de organizarse, y en el año 63, desde la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, se pone en marcha un plan de alfabetización de adultos que moviliza a 5.000 maestros, es decir, que ya es una cosa organizada, y a los alfabetizables, o en general a los que pueden estar sujetos a esa alfabetización, se les da una cartilla que acredita que están incorporados a ese proceso de alfabetización, que es una cartilla imprescindible para disfrutar de esta seguridad social incipiente o de los beneficios sociales que podía haber en torno al ejercicio al trabajo. A esa campaña de alfabetización de alumnos del año 63 se suma 2 años más tarde la reforma de la educación primaria, que es una reforma importantísima. Y a eso se va a sumar ya después, en 1970, una ley de educación. Quiero decir que el cambio que se produce en ese proceso de aprendizaje en términos políticos tiene un componente de mejora de los niveles de educación, que luego también se verá cuáles serán las limitaciones, pero que yo creo que es absolutamente fundamental también. Muchas gracias, Mercedes. Pasando ya finalmente al tema de los significados históricos del contubernio, yo me atrevería a decir que se ha estudiado y se puede interpretar básicamente desde 2 puntos de vista fundamentales. En primer lugar, se ha estudiado sobre todo desde el punto de vista del largo proceso de búsqueda de unidad de la oposición antifranquista, y simplificando a veces, pues se busca un antecedente, por ejemplo, en el Pacto de San Juan de Luz de 1948, y luego se buscan también unas consecuencias, como serían más adelante la creación de la Junta Democrática en el año 74, de la Plataforma de Convergencia Democrática en el año 75, de la famosa Plata Junta en el año 76. Y una cuestión que quiero plantear es si no estamos forzando las cosas al hablar de esta continuidad. La segunda perspectiva desde la cual se ha estudiado Múnich sería desde la perspectiva de la búsqueda de salidas a la dictadura. Es decir, en el fondo todo el debate que se produce en la reunión en Múnich gira en torno a cómo se va a materializar ese proceso de democratización futuro, y la verdad es que los famosos 5 puntos a los que da lugar la reunión son bastante ambiguos, intencionadamente ambiguos, porque de no haberlo sido, pues no habrían suscitado el consenso que se buscaba. Y añado una tercera cuestión. En relación con ambos temas juega un papel decisivo, sobre todo de cara al futuro, el Partido Comunista, que, como saben ustedes, no está formalmente presente en Múnich, pero sí está representado por 2, digamos, representantes informales que posteriormente informaron al Comité Central de lo que allí se había discutido. Y digo que es una cuestión central porque desde los años 50 el PC estaba buscando ante todo salir del aislamiento al que había sido sometido después de la Guerra Civil, y al mismo tiempo estaba buscando también, digamos, el método de cara a esa salida de la democracia, reconciliación nacional, pacto por la libertad más adelante, etc. Yo les propondría, por lo tanto, una reflexión sobre qué significa Múnich, y me atrevo a pedirle a Santos Juliá que empiece. Santos, si me permite recordarlo públicamente, escribió un artículo muy interesante hace ya algunos años en el que afirmaba lo siguiente. Voy a sacar ligeramente de contexto sus palabras y él me perdonará, pero lo hago para provocar un poco su reflexión. Dice Santos Juliá en este artículo: Múnich no hizo posible la transición, en contra de lo que afirmaba este libro, que se titulaba «Cuándo la transición se hizo posible», sino que más bien ocurrió lo contrario. La transición fue posible porque no siguió el modelo de Múnich, que enseguida tropezó con sus propios límites. Santos. Bueno, efectivamente escribí eso y creo que, bueno, es parte de un argumento que está desarrollado ahí, y no
no es de las cosas que haya rectificado, he rectificado mucho en la vida, pero no esto precisamente. Por una razón, yo creo que Múnich se sitúa es el último, el más solemne, el que tiene más relieve y más repercusión de los proyectos de transición a la democracia que apuntan en España en torno a 1944 y que tiene una primera expresión en el acercamiento y en el casi acuerdo al que llega la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, es decir, socialistas, anarquistas, republicanos del interior, con la Confederación de Fuerzas Monárquicas, que son monárquicos disidentes de la dictadura, y que hablan en el año 44 con el supuesto de que el triunfo aliado va a significar que Franco corra el mismo destino que han corrido los dictadores. Es decir, que se trata de un encuentro entre lo que se podrían llamar fuerzas democráticas procedentes de los vencidos y de los vencedores, que son en ese momento disidentes, o sea, oposición y disidencia, en torno a un plan que básicamente está constituido por unos pasos que serán una amnistía general en relación con el pasado, una devolución de las libertades a todos los españoles, la formación de una especie de gobierno para el periodo de transición, un supuesto implícito monárquico sin afirmarlo, es decir, una renuncia a la legitimidad republicana por parte de la oposición, que daría lugar después al inicio de un proceso constituyente que acabaría en alguna forma de plebiscito. Esto se habla en España en el 44, eso lo vuelven a hablar el Partido Socialista y la Confederación de Fuerzas Monárquicas, Indalecio Prieto y Gil Robles en el 48, y ese es el supuesto de Múnich. Es decir, va a haber una presión externa, está la administración nueva de Kennedy en Estados Unidos, está Europa que puede presionar, ya que se le ha pedido la entrada. Por tanto, hay una confianza en el exterior. Esa confianza en el exterior hay que llenarla de contenido, es decir, hay que decirle al exterior, los españoles que han combatido hace 20 años son ahora capaces de un acuerdo. Eso se significa en el abrazo de Gil Robles con Llopis o Satrústegui con Llopis, es decir, un monárquico, un demócrata cristiano con un socialista. Y el procedimiento va a ser similar, amnistía, etcétera, no lo repito, pero hay una cláusula, que es la exclusión de lo que se llama los totalitarios. Esa fórmula, la exclusión de los totalitarios, se refiere exclusivamente a la exclusión de los comunistas. De manera que en el 62 un acuerdo de la oposición no puede incluir a los comunistas para presentarse a Estados Unidos, a Europa y hacia el interior como una fórmula que garantice un proceso de transición que culmine en la apertura de un proceso constituyente y una especie de plebiscito que será la aprobación de esa Constitución. Lo que resulta ya en 1962 es absolutamente anacrónico prescindir de los comunistas. Por una razón. Primero, porque los comunistas desde el 56 han dado un giro radical a su política, la política que podríamos titular de frente antifascista, por una política de reconciliación nacional, que está aprobada en la resolución del Comité Central de agosto de 1956, o de julio. Esa política de reconciliación nacional está en la misma dirección en la que se está moviendo Múnich. Es decir, básicamente es una política de mano tendida al mundo católico que está moviéndose
y al mundo demócrata cristiano que se está moviendo con el propósito de reproducir en España algo que había ocurrido en la Italia posfascista. Es decir, Carrillo quiere jugar en España el papel que Togliatti jugó en Italia y necesita una democracia cristiana para aliarse con ella. Y entonces, de ahí sale la política de reconciliación nacional, que es un nombre, es un concepto que ya habían utilizado los italianos al final de la Guerra Mundial. De manera que el escenario es el mismo y, sin embargo, aquí, a pesar de que el Partido Comunista, que está cayendo, porque efectivamente el Código Penal se puede modificar, pero los consejos de guerra siguen sometiendo a procedimiento a la gente que va a la huelga, ¿eh? O sea, el TOP es del año 64 y el TOP procesa por huelga, porque la huelga en el aparato legal de la dictadura está equiparada a sedición y, por tanto, los militares intervienen. La gente de Comisiones Obreras en el año 73 es detenida, toda la cúpula de Comisiones Obreras en un convento, reunida en un convento. Bueno, entonces eso es una fuerza que está ahí. El no haber sido capaces de incorporar a los comunistas a este acuerdo es lo que, sin restar importancia al Acuerdo de Múnich, limita su alcance, porque lo que va a ser inconcebible ya a medida que los años 60 avanzan es que en España un proceso de transición pueda realizarse sin que los comunistas estén legalizados. Y eso no lo entendió Llopis, no lo entendió Gil Robles, pero lo entendió Suárez. Y Suárez es finalmente el que va a legalizar a los comunistas. La legalización de los comunistas era clave. Evidentemente en el 62 no se podía legalizar, pero se le podía haber aceptado a ese acuerdo por parte de los comunistas sin ningún problema. Por parte de los demócratas cristianos, de los socialistas, de los liberales y de los monárquicos, quedaba un paso que dar que no se da en Múnich. Es el paso de la aceptación de la oposición real, que en España es la oposición de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. En ese sentido, decía yo. Muchas gracias. Yo quería añadir solo una cosa. Tomás García, que estuvo en Múnich bajo su alias, Juan Gómez, en este libro, en este seminario al que dio lugar este libro, él nos contó que la exclusión del Partido Comunista de Múnich había acelerado el propio proceso de reflexión interna dentro del Partido Comunista. Es decir, se habían dado cuenta, primero, que tenían que modificar su discurso hostil hacia la Comunidad Europea, que hasta entonces ellos habían denigrado como un pacto entre, en fin, la Europa del capital, etc. Y, por otro lado, se habían dado cuenta también que si realmente querían romper el aislamiento al que habían estado sometidos, tenían que incorporar el elemento, la idea de Europa, ¿no?, a su proyecto europeo. Por lo tanto, aun estando de acuerdo, Santos, con lo que acaba de decir Santos Juliá, se podía argumentar, ¿no?, que la exclusión del PC en Múnich, de hecho, obligó o contribuyó a ese proceso de maduración interno, ¿no?, del Partido Socialista, el Partido Comunista, perdón. José Luis, ¿queréis? Tenemos ya, se nos va agotando el tiempo. A las 12, como saben ustedes, hay una sesión muy interesante en la que participan algunos de los protagonistas. Nos acompaña, está al fondo de la sala, Fernando Álvarez de Miranda, por ejemplo, y tampoco queremos retenerle demasiado, pero una última intervención sobre... No, medio segundo. Yo quería señalar, yo estoy de acuerdo con Santos en que quizá Múnich sea el último, en lugar del primero, de lo que será después la transición. Y oyendo a Santos, vamos, solamente por mencionarlo, creo que, en fin, lo sabemos todos, ¿no?, en lo que van a ser la siguiente oleada de transición a la democracia de la Europa del Sur y que luego, bueno, según los politólogos se extenderá por América Latina y algunos los extienden, ¿no?, la enorme importancia que tiene un contexto internacional favorable. Es decir, un contexto internacional que está empujando en una determinada dirección, aunque en Múnich ese empuje no sea suficiente como para... pero yo creo que este cambio o este inicio o no inicio de la transición pone de manifiesto que la transición, cuando se realice, va a tener un escenario no solamente
nacional, sino un escenario internacional, yo creo que absolutamente imprescindible para entenderla. José Luis, ¿tienes? Pues nada más, están todas las cosas dichas, yo incluiría exclusivamente dentro de los cambios que están teniendo lugar en España, el que se llamó después Pacto CNE-CNS, que es una situación política especial para romper definitivamente la situación vertical del mundo sindical, y con la incorporación, precisamente por ser ferozmente anticomunistas, al mismo tiempo que simultáneamente pues aperturistas en cierto grado, de viejos militantes libertarios. Y eso es un hecho que también tiene lugar ahí, es cuando empieza ahí esa situación nueva, que es una situación curiosa y que históricamente pues hay que introducirla también, es uno de los elementos más de la introducción. Eso es lo único que... Muchas gracias. Profesor García Delgado. Sí, mínimamente. Para añadir que quizá uno de los efectos positivos de la reunión de Múnich es entrelazar todavía más de lo que lo había estado, con unos matices u otros, la idea de democracia y Europa, ¿no? Es decir, que Europa como reclamo, ¿no? Europa había sido siempre referencia de más competencia, de más justicia, de cultura superior. Yo creo que quizá Múnich hace todavía mucho más sólida, hace mucho más sólido ese entrelazamiento entre europeización, democratización, ¿no? Como plano superior de la modernización, ¿no? De hecho, yo he sostenido siempre que la Comunidad Europea acertó plenamente en su relación con el régimen de Franco, al rechazar la relación política y, sin embargo, al aceptar la relación económica, que se plasma luego en el acuerdo preferencial. Y de esa manera, el acceso a la Comunidad Europea se convirtió en un enorme acicate, ¿no?, para la democratización. Muy bien, son las 11:30. A mí solo me resta darle las gracias a nuestros ponentes por sus interesantísimas contribuciones. Les animaría a todos ustedes a no abandonar esta sala, sí, pero no el recinto, porque a continuación, a las 12, tendrá lugar una sesión que promete ser extraordinariamente interesante, que moderará Eugenio Nassarre, que está también aquí hoy con nosotros, en la que participarán dos de los protagonistas de Múnich, Fernando Álvarez de Miranda y Carlos Bru, José Federico de Carvajal también, tres protagonistas de Múnich, y a ellos también se les van a sumar dos de los ponentes de la Constitución del 78, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca. También les animaría a visitar la exposición que se inaugurará formalmente a la 1:30 de esta tarde, donde verán reflejados documentos, fotografías que creo que complementan muy bien algunos de los temas que hemos discutido aquí esta mañana, con la ayuda de estos excelentes ponentes a quienes agradezco de nuevo su presencia. Muchas gracias a todos ustedes.